El 21 o cumpleaños de mi nieta. Le ofrecí la preciada reliquia de mi difunta esposa. La llamó baratija barata de mercadillo, apartando la caja con una risa desdeñosa. Me fui en silencio, con el peso de una fortuna en la mano. Ese día, decidí que no la volvería a ver hasta que aprendiera a respetar. Esto es solo el principio. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas. El aire en el apartamento alquilado de Chloe estaba impregnado de perfume barato, pizza rancia y exuberancia juvenil. Risas fuertes y desinhibidas rebotaban en las paredes, una cacofonía que solía deleitar a Arthur. Esta noche, sin embargo, parecía una banda sonora discordante para el temor silencioso que le oprimía el pecho. Era el 21º cumpleaños de Chloe, un hito que Arthur había anticipado con una mezcla de orgullo y un toque de melancolía. Orgullo por la mujer en la que se estaba convirtiendo y melancolía por la ausencia de Evelyn, su amada esposa, quien debería haber estado allí para compartir este momento. Durante semanas, Arthur había planeado meticulosamente este regalo, un gesto impregnado de generaciones de amor y tradición. No era un regalo cualquiera, era el collar de Evelyn, una pieza heredada de su familia durante más de un siglo. Evelyn lo apreciaba, luciéndolo en ocasiones especiales. Su sutil brillo era testimonio de una elegancia discreta. Antes de morir, sus últimas palabras claras a Arthur, pronunciadas con un apretón débil pero firme en su mano, habían sido sobre este mismo collar. «Dáselo a Chloe cuando cumpla 21 años», susurró, con los ojos llenos de una sabiduría que siempre parecía ver más allá del presente. Necesita entender lo que significa el verdadero valor, Arthur. No solo el dinero, sino también la familia, la herencia, el respeto. Ahora, entre los bulliciosos amigos de la Universidad de Chloe, Arthur sintió una punzada de aprensión. Chloe, con su vibrante cabello rosa y un top corto que dejaba poco espacio a la imaginación, era el centro de atención, relatando animadamente alguna escapada de fiesta. Sus amigos, igual de ruidosos y vestidos con atuendos modernos, casi idénticos, seguían atentamente cada palabra. El hijo de Arthur, Robert, el padre de Chloe, permanecía de pie, incómodo, junto a la mesa de la merienda, intentando integrarse, un observador silencioso como Arthur. Cuando llegó el momento de los regalos, Chloe desgarró los paquetes envueltos en papel brillante con el entusiasmo de una niña, tirando a un lado papeles y cintas. Finalmente, Arthur dio un paso al frente, agarrando la pequeña caja forrada de terciopelo. Era vieja, ablandada por el tiempo y el paso de innumerables manos, un marcado contraste con el elegante y moderno embalaje que cubría la mesa de centro. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo Arthur, con la voz un poco más suave de lo que pretendía por encima del bullicio. Extendió la caja, con el corazón frágil en el pecho. «Esto es de tu abuela, Evelyn. Quería que lo recibieras hoy». Chloe tomó la caja, recorriendo brevemente con la mirada su descolorido exterior. Un destello indescifrable cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una sonrisa radiante y expectante dirigida a sus amigas. Con un gesto dramático, levantó la tapa. Dentro, sobre un cojín de satén color crema, yacía el collar. Su cadena de platino relucía, delicada e intrincada, sosteniendo un racimo de diminutos y brillantes rubíes, cada uno enmarcado por un halo de diamantes micropavé. El rubí central, de un rojo intenso, color sangre de pichón, latía con un fuego interior, testimonio de su excepcional calidad. Un momento de silencio, fugaz e incierto, se apoderó del círculo de Chloe. Entonces, una de sus amigas se acercó, riendo. Chloe entrecerró los ojos al ver el collar, frunciendo el ceño. Lo recogió, dejándolo colgando un momento antes de devolverlo a la caja con un ligero ruido. «¿Qué es esto, abuelo?», preguntó, con una incómoda mezcla de sorpresa y desdén en la voz. Su risa, normalmente contagiosa, sonó cortante y desdeñosa. «¿Algo de chatarra de un mercadillo? Parece viejo, y ni siquiera con un toque vintage, más bien como el viejo y polvoriento joyero de mi bisabuela». Las palabras impactaron a Arthur como un puñetazo, robándole el aire de los pulmones. ¿Trampa barata? Este tesoro, este símbolo del amor de Evelyn y de una estirpe de mujeres fuertes,
Sintió que el color se le desvanecía. Un terror gélido lo invadía. Observó, atónito, cómo Chloe empujaba la caja vintage sobre la mesa de centro, en un claro gesto de rechazo. Sus amigas rieron disimuladamente, reflejando en sus expresiones la leve diversión y el desinterés general de Chloe. Robert, que observaba con creciente incomodidad, finalmente recuperó la voz. «Chloe, eso no es cualquiera», empezó en voz baja en un intento de intervenir, pero Chloe lo interrumpió, con la voz repentinamente más aguda, más autoritaria. «Ay, papá, vamos. No pasa nada. Simplemente no es mi estilo. Esto parece algo que verías en una subasta de bienes raíces por $5. Se volvió hacia sus amigas, poniendo los ojos en blanco con un suspiro teatral. La verdad es que la gente mayor no entiende la moda moderna, ¿verdad? Creen que todo lo antiguo es clásico. Acentuó su comentario con unas comillas burlonas. Arthur sintió un temblor en la mano. Su visión se nubló ligeramente, una combinación de la edad y un profundo dolor. Ser despedido tan fácilmente, tan cruelmente, especialmente después de la conmovedora petición de Evelyn. El peso del último deseo de su esposa lo oprimía, pesado y sofocante. Vio la mirada de disculpa de Robert, una silenciosa súplica de comprensión, pero Arthur solo pudo asentir levemente. No había argumento que argumentar, ninguna explicación que ofrecer para salvar la distancia entre la falta de respeto casual de Chloe y la sacralidad del regalo. Con una respiración profunda y temblorosa, Arthur extendió la mano y recogió la caja de terciopelo rechazada. Su superficie desgastada se sintió repentinamente fría bajo sus dedos temblorosos. No dijo ni una palabra más. No podía confiar en que su voz no se quebrara ni delatara la profundidad de su dolor. Simplemente se dio la vuelta, de espaldas a la bulliciosa fiesta, y salió, dejando atrás las risas y el olor a perfume barato. El viaje a casa fue un torbellino, su mente repasando las crueles palabras de Chloe, cada sílaba como una puñalada que se le clavaba en el corazón. De vuelta en la tranquila soledad de su hogar, el silencio fue un bálsamo que permitió que la tormenta que lo azotaba se calmara lentamente, reemplazada por una claridad fría y resuelta. Caminó directamente a su estudio, una habitación llena de la presencia de Evelyn. Sus libros, sus diarios de jardinería, una fotografía descolorida de ella sonriendo, el collar brillando suavemente en su cuello. Se sentó en su escritorio de caoba y con delicadeza y reverencia abrió la caja. El collar, incluso en la penumbra de su estudio, resplandecía con una elegancia innegable. Lo levantó, dejando que el platino reflejara la luz. Los rubíes brillaban como brasas en miniatura. Los diamantes centelleaban como la luz de las estrellas. Era exquisito, una obra maestra de artesanía y belleza natural. ¿Cómo pudo Chloe ser tan ciega, tan desdeñosa? Al pasar el pulgar por la intrincada filigrana del engaste, sus dedos rozaron un papel doblado, escondido bajo el forro de satén. Lo sacó y reconoció la pulcra letra de Evelyn. Era el documento de tasación, fechado en 2020. Sus ojos recorrieron los detalles. Collar de platino, rubíes y diamantes. Valor estimado, $120.000, $120.000. Arthur miró fijamente la cifra, con un jadeo ahogándose en la garganta. $120.000. No eran basura barata de mercadillo. La ironía era asombrosa, casi cómica en su crueldad. Debajo de la valoración, garabateada con la elegante letra de Evelyn, había una nota aparte. Mi querido Arthur, sé que Chloe es joven y que a veces su mirada se fija en lo superficial. Este collar no se trata solo de su belleza o su valor. Se trata de una herencia, de un amor que perdura por generaciones, de respeto por quienes nos precedieron. Dáselo. Si no ve su verdadero valor, o si lo da por sentado, entonces no es para ella, todavía no. Protégelo, mi amor. Con el tiempo comprenderá lo que realmente importa. Tendrá que ganárselo, aprender a respetar lo que no se puede comprar. Una profunda quietud se apoderó de Arthur. Evelyn, su sabia y perspicaz Evelyn, lo había previsto. Lo sabía. Sus palabras fueron una profecía, una luz que guiaba en la oscura confusión de la noche. Chloe, en efecto, lo había dado por sentado, desestimándolo con un gesto despectivo de la mano. Arthur guardó cuidadosamente el collar en su caja
y luego deslizó dentro la valoración y la nota de Evelyn. Su temblor había cesado, reemplazado por una tranquila determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Este collar, el legado de Evelyn, no sería desechado como baratijas sin valor. Estaría protegido, resguardado en su caja fuerte personal, hasta que Chloe demostrara ser digna de su legado, hasta que comprendiera que algunas cosas verdaderamente valiosas, no se pueden regalar. Deben ganarse con respeto, comprensión y amor. El reloj en la mesita de noche de Arthur brillaba con un rojo implacable, marcando el paso de las horas que parecían una eternidad. El sueño seguía siendo un fantasma esquivo, danzando justo fuera de su alcance. Su mente, normalmente un santuario tranquilo en la quietud de la noche, era un mar tumultuoso, agitado por oleadas de dolor, decepción y una determinación creciente. No podía quitarse de la cabeza las palabras desdeñosas de Chloe, la imagen de ella apartando la caja de terciopelo, su risa mezclándose con las risitas de sus amigas. Pero bajo el dolor de su rechazo, una comprensión más profunda de la sabiduría de Evelyn comenzó a arraigarse. Se levantó, las tablas del suelo crujieron suavemente bajo su peso y entró en su estudio. La habitación, que aún conservaba el tenue aroma del saquito de lavanda de Evelyn, le ofrecía un sereno consuelo. Sacó un pesado álbum encuadernado en cuero, con las páginas quebradizas por el tiempo, y empezó a recorrer la historia del collar que se había convertido en un símbolo tan conmovedor. La primera fotografía mostraba a su tatarabuela, Clara, una mujer de mirada severa y una sonrisa tenue, casi imperceptible. El collar brillaba delicadamente contra su vestido de cuello alto. Luego venía la hija de Clara, radiante en su propia boda, con los rubíes reflejando la luz del sol. Cada foto contaba una historia, un eslabón en una cadena de mujeres que habían llevado la pieza, cada generación añadiendo su propio capítulo de amor, resiliencia y serena dignidad. Finalmente, la encontró, la fotografía de su boda. Evelyn, una visión en encaje blanco, con los ojos brillando con la alegría juvenil y un amor que aún resonaba en el corazón de Arthur. El collar, una luminosa banda de platino y rubíes, descansaba elegantemente sobre su cuello, el complemento perfecto para su belleza clásica. Trazó su contorno con un dedo tembloroso, recordando ese día tan vívidamente como si fuera ayer. Evelyn le había dicho entonces: «Esto no son solo joyas, Arthur. Es familia. Es un recordatorio de dónde venimos y quiénes somos». Mientras los primeros indicios del amanecer teñían el cielo de suaves grises y rosas, Arthur se sirvió una taza de té y cogió su teléfono. Necesitaba hablar con alguien, aunque no pudiera revelar la cruda y completa verdad de su dolor. Llamó a George Thompson, su amigo más antiguo, un hombre que había superado las tormentas de la vida a su lado durante más de 60 años. «George», empezó Arthur con la voz ronca por la noche sin dormir. «Soy Arthur. Perdona que llame tan temprano». La risa familiar de George resonó por el teléfono. «Arthur, mi viejo amigo, sabes que últimamente estoy con las gallinas. ¿Qué piensas? Suenas distante». Arthur hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, palabras que transmitieran su frustración, sin revelar las acciones de Chloe ni el secreto del collar. «Solo pienso en cómo han cambiado las cosas, George. La generación más joven. A veces siento que hablamos idiomas diferentes, valores diferentes, ¿sabes?». Suspiró, un sonido pesado. «Las cosas materiales parecen tener tanta influencia, pero no de la forma en que las entendíamos. No la historia ni el significado, solo lo superficial». George escuchó pacientemente y luego emitió un gruñido compasivo. «Cuéntamelo, Arthur. Mi propio nieto intentó explicarme las criptomonedas la semana pasada, como si pudiera invertir en algo que ni siquiera puedo tocar. Un mundo diferente, ¿verdad? Todo es tan rápido, tan desechable. Parece que no aprecian el proceso lento, las cosas que realmente perduran». Arthur encontró cierto consuelo en la comprensión de George, un sentimiento compartido de desconcierto ante el panorama de valores tan cambiante. Terminó la llamada, sintiéndose un poco menos solo, pero el núcleo de su dilema seguía ahí. Volvió a concentrarse en la última carta de Evelyn, cuidadosamente guardada en la caja del collar. La leyó de nuevo. Cada palabra era un bálsamo y un desafío. «Tendrá que ganárselo»,
Aprender a respetar lo que no se puede comprar. Las palabras reflejaban la urgencia de su voz durante aquellos últimos días en el hospital. Recordó su pálida mano apretando la suya, sus ojos, siempre tan brillantes, nublados por un cansancio que le rompía el corazón, pero aún con ese brillo penetrante y cómplice. «Arthur», susurró ella, con voz apenas audible, «prométemelo. No dejes que se desperdicie, no en alguien que no ve». Lo prometió, con la garganta apretada por las lágrimas contenidas. Ahora, en el tranquilo periodo posterior al cumpleaños de Chloe, la previsión de Evelyn era innegable. El collar no era solo un regalo, era una prueba de carácter, de aprecio, de los mismos valores que Evelyn tanto apreciaba. Chloe había fallado la prueba, estrepitosamente. Pero Evelyn no solo había predicho el fracaso, había dado la solución: protegerlo, hasta que Chloe lo comprendiera, hasta que se lo ganara. Justo cuando el sol iluminaba por completo su estudio, proyectando largas sombras sobre su escritorio, su teléfono volvió a sonar. Era Robert. «Papá», la voz de Robert era vacilante, con una disculpa casi palpable. «Siento mucho lo de Chloe anoche. Su comportamiento fue duro, totalmente fuera de lugar». El corazón de Arthur se ablandó un poco, sabiendo que Robert cargaba con la carga de la decepción paternal. «Lo fue, hijo», asintió Arthur, manteniendo la voz serena. «Fue ciertamente directo». «Intenté decir algo», continuó Robert, «pero me interrumpió. No sé de dónde saca esa falta de respeto a veces». Hubo una pausa y luego: «¿Te fuiste justo después?» «No te encontré». «Sí, lo hice», confirmó Arthur, eligiendo sus palabras con cuidado. Sabía que Robert, a su manera, se molestaría por la grosería de Chloe, pero no estaba listo para cargarlo con toda la verdad sobre el valor del collar, ni con las instrucciones específicas de Evelyn. Esta era la carga que Arthur debía llevar, su promesa que cumplir. Sentí que era hora de irme. La fiesta estaba llegando a su fin para mí. «Bueno, voy a hablar seriamente con ella, papá», prometió Robert, con voz más firme. «Necesita aprender buenos modales, a apreciar lo que le dan, sobre todo de su familia». Arthur escuchó, con una leve, casi imperceptible sonrisa en los labios. Robert tenía buenas intenciones, pero algunas lecciones no se podían enseñar con un sermón severo. Algunas lecciones debían aprenderse con la experiencia, con las consecuencias. «Quizás, Robert», dijo Arthur con dulzura, «pero a veces el tiempo nos enseña lecciones que nosotros no podemos. Algunas cosas simplemente tienen que seguir su curso, y la gente tiene que llegar a comprenderlas por sí sola». Colgó la llamada, con una renovada sensación de propósito. Su decisión era firme. El collar, el legado de Evelyn, permanecería en la caja fuerte. Era demasiado preciado. Estaba profundamente ligado a generaciones de amor y sabiduría, como para desperdiciarlo por capricho o dárselo a alguien que no pudiera ver más allá de su apariencia superficial. Merecía más. Chloe merecía comprender más. Mientras las sombras del atardecer se extendían sobre su escritorio, Arthur recuperó con cuidado los papeles del seguro que detallaban el extraordinario valor del collar y los guardó en la caja de terciopelo. Se dirigió a la imponente caja fuerte de acero empotrada en la pared de su estudio, cuya pesada puerta era un centinela silencioso. Tras una última y prolongada mirada a los relucientes rubíes y diamantes, metió la caja, giró el dial y oyó el satisfactorio clic de la cerradura al cerrarse. Confiaba en su decisión de esperar. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. Arthur volvió a su ritmo de vida, aunque con una silenciosa sensación de anticipación. Pasaba los días en su estudio, organizando viejas lecciones de sus décadas como profesor de historia, una tarea que encontraba sorprendentemente terapéutica. El tenue aroma a papel viejo y tinta llenaba la habitación, un suave recordatorio de una vida bien vivida. El collar, el legado de Evelyn, permanecía resguardado en su caja fuerte, un centinela silencioso esperando su momento oportuno. Sabía que este momento llegaría, porque la gente rara vez cambia sin un catalizador. Y la gente, sobre todo los jóvenes, a menudo solo apreciaba de verdad las cosas cuando comprendía su valor, no solo su sentimiento. Se preguntó si Chloe habría pensado siquiera en ello desde aquella noche. Lo dudaba. Entonces, un martes por la tarde, mientras ordenaba meticulosamente alfabéticamente
una pila de documentos de fuentes primarias. Sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Chloe. Arthur sintió una opresión familiar en el pecho, una mezcla de aprensión y una extraña sensación de reivindicación. Contestó con voz firme. «Chloe, ¿a qué debo este placer?» Su voz, normalmente alegre y bulliciosa, ahora era excesivamente dulce, casi empalagosa y notablemente cautelosa. «Abuelo. Hola. ¿Cómo estás?» «Estoy bien, Chloe. ¿Y tú?» Estoy bien», canturreó con demasiado entusiasmo. Hubo una pausa, una respiración vacilante. «Abuelo, mira, quería llamar para disculparme. Por mi fiesta de cumpleaños. Estaba un poco borracha, la verdad. Y no me fijé bien en el collar. Sé que fui grosera, y lo siento mucho». La mirada de Arthur se desvió hacia la caja fuerte cerrada en un rincón de su estudio. ¿Borracho? Dudaba que esa fuera la explicación completa de sus comentarios desdeñosos. Parecía más bien una excusa conveniente. Aún así, le siguió el juego, indagando sutilmente. ¿De verdad? ¿Y qué miraste exactamente, Chloe? Otra pausa, un ligero roce en su extremo, como si se moviera incómoda. Bueno, mi mamá, Laura, me explicó algunas cosas, sobre el collar, sobre su historia. Dijo que es muy valioso y especial. Laura. Por supuesto. La nuera de Arthur, la esposa de Robert, era pragmática, a menudo demasiado preocupada por las apariencias y el valor material. Podía imaginar la conversación. Laura probablemente había escuchado fragmentos del incidente de la fiesta de boca de Robert, o tal vez incluso había visto el documento de tasación cuando ayudaba a Evelyn con sus asuntos. Probablemente había decidido que era hora de que Chloe comprendiera monetario valor de lo que había rechazado. ¿De verdad? La voz de Arthur se mantuvo serena, sin revelar nada de los pensamientos que lo atormentaban. ¿Y qué te explicó tu madre sobre su historia? Chloe dudó de nuevo. Dijo que era de tu tatarabuela, Clara, y que era su collar de bodas, y que la abuela Evelyn también lo llevaba, y que ha pertenecido a la familia desde hace siglos. Su recitación sonó ensayada, casi robótica. Arthur sintió un atisbo de ira, que reprimió rápidamente. Decidió confrontarla directamente, desvelar las capas de su disculpa forzada. Entonces ahora te das cuenta de que el collar de bodas de la tatarabuela Clara, un vestigio de la historia familiar transmitido de generación en generación, ¿no es baratija barata de un mercadillo después de todo? Su voz se tornó ligeramente dura. La dulce actitud que Chloe había construido meticulosamente comenzó a decaer, a resquebrajarse bajo la presión. Su tono cambió, volviéndose menos arrepentido y más exigente. «Abuelo, vamos. ¿No puedes perdonarme y dejarme esa estupidez? Ya te dije que lo sentía». La palabra «estúpido» flotaba en el aire, una señal reveladora de sus verdaderos sentimientos. Arthur se recostó en su silla, dejando escapar un leve suspiro. «No es tan sencillo, Chloe. Las disculpas están bien, pero el verdadero agradecimiento es más profundo». «No, no es nada sencillo», alzó la voz, y la máscara se desvaneció aún más. El verdadero motivo, la desesperación, estaba a punto de salir a la luz. «Abuelo, necesito esto ahora mismo. La universidad es cara y tengo problemas económicos. Solo lo necesito, para algo importante». Ah, ahí estaba. El dinero. Ni la historia, ni el sentimiento, ni la conexión familiar. Solo el dinero contante y sonante. ¿Problemas financieros?, preguntó Arthur, con la voz aún tranquila, en marcado contraste con la creciente tensión de Chloe. ¿Qué clase de problemas financieros, Chloe? Sabía que probablemente no importaba. Lo que importaba era lo que ella creía que el collar podía hacer por ella. Su voz, ya no dulce ni cautelosa, vibraba con una frustración apenas contenida. La fachada cuidadosamente construida se derrumbó por completo. «Mamá me dijo que ese collar vale más de $100,000. 100,000, abuelo. ¿Sabes lo que eso podría hacer por mí ahora mismo?» La cruda y descarnada verdad. El corazón le dio un vuelco, pero su expresión permaneció impasible. «Entonces», dijo Arthur con voz firme y uniforme, «tu repentino interés, tu mirada correcta al collar, no tiene nada que ver con su historia ni con su valor sentimental para la familia, sino con el hecho de que ahora conoces su valor monetario». No era una pregunta, era una afirmación,
pronunciada con serena certeza. La presa se rompió. Chloe explotó, su ira estallando como un volcán. «Viejo egoísta. Es mío. Es mi herencia. La abuela Evelyn me la dejó. No puedes ocultármela. ¿Para qué la necesitas? Eres viejo. No vas a ningún lado. ¡No usas joyas!». Sus palabras eran un torrente de acusaciones, rencorosas y crueles. «Dame lo que es mío, abuelo, o encontraré otra forma de quedármelo». La línea se cortó. El silencio abrupto en su estudio fue más fuerte que su furioso arrebato. Arthur bajó lentamente el teléfono, con la mano ligeramente temblorosa. Le dolía el corazón, no por sus insultos, sino por la profunda decepción. Las palabras de Evelyn resonaron en su mente, nítidas y claras. Tendrá que ganárselo, aprender a respetar lo que no se puede comprar. Chloe había demostrado, más allá de toda duda, que aún no había aprendido esa lección. El silencio tras la llamada de Chloe fue ensordecedor. El eco de sus furiosas exigencias resonaba en el silencioso estudio. Arthur permaneció inmóvil un buen rato, con el auricular aún aferrado a la mano. La conmoción inicial dio paso poco a poco a una profunda preocupación. No se trataba de una simple joven consentida en un berrinche. Había desesperación en su voz, un dejo de pánico que lo inquietó profundamente. Su amenaza, «encontraré otra manera de conseguirlo», flotaba en el aire, helándolo hasta los huesos. Pasó las siguientes 6 horas agonizantes, sumido en un tormento mental, repasando la conversación, intentando comprender la repentina e intensa necesidad de dinero de Chloe. La calma que había cultivado desde la fiesta de cumpleaños se hizo añicos, reemplazada por una profunda ansiedad por su nieta. Sabía que ya no podía guardarse esto para sí mismo. Robert necesitaba saberlo. Al caer la noche, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Arthur finalmente marcó el número de Robert. Evitó las formalidades. «Robert, tenemos que hablar. Se trata de Chloe». La voz de Robert, normalmente tranquila, se tensó al instante. «¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Te llamó?» «Sí, lo dijo», confirmó Arthur con voz grave. «Y lo que dijo, y cómo lo dijo, me preocupa profundamente». Robert suspiró, con un tono de resignación cansada. «Probablemente solo esté de mal humor. Ya sabes cómo se pone. Ha estado un poco difícil últimamente. Es solo una etapa universitaria, papá, poniendo a prueba los límites». Parecía un hombre que intentaba convencerse a sí mismo tanto como a su padre. «No, Robert», intervino Arthur con voz firme, interrumpiendo el intento de Robert de restarle importancia a la situación. Esto era más que un estado de ánimo o una fase. Era desesperado. Me gritó Robert. Me llamó viejo egoísta y me preguntó «¿qué es mío?» y dijo específicamente que el collar vale más de $100.000. Sabía el valor exacto. Siguió un silencio atónito. Entonces, la voz de Robert, despojada de su calma forzada, se escuchó tensa y tensa. ¿Ella sabía el valor exacto? ¿120.000? Sí, confirmó Arthur. Dijo, mamá me dijo que ese collar vale más de $100.000. Así que supongo que Laura se lo contó. Otro silencio pesado. Luego, un suspiro de derrota de Robert. Laura pensó que si Chloe supiera el valor, apreciaría más el gesto. Ya sabes, se daría cuenta de lo significativo que era. Intentaba hacerle ver más allá de su vieja. Nunca imaginamos que reaccionaría así. Arthur cerró los ojos, invadido por una oleada de cansancio. Fue un intento bien intencionado, pero al final fallido. Laura se había centrado en el valor monetario, justo el aspecto que Evelyn le había advertido. Le había salido el tiro por la culata, desatando una codicia que Arthur encontró profundamente preocupante. «Robert», dijo Arthur, con la preocupación por su nieta por encima de su decepción. «Hay algo más. Dijo que realmente necesitaba esto ahora mismo, porque la universidad es cara y tengo problemas económicos. Y luego me amenazó, Robert. Dijo, dame lo que es mío, o buscaré otra manera de conseguirlo». La insinuación tácita flotaba pesadamente en el aire. Robert se quedó sin aliento. ¿Te amenazó? Su voz era apenas un susurro. «Ay, papá, no tenía ni idea de que fuera tan grave». «¿Qué quieres decir con tan malo?», insistió Arthur, con un nuevo nudo de miedo en el estómago. «¿Hay otros problemas? Además de lo que Laura le contó sobre el collar?» Robert dudó.
y luego pareció rendirse. Bueno, sí, ha habido señales. Laura y yo hemos estado preocupados. Chloe ha estado obsesionada con el dinero últimamente. Siempre habla de querer estar a la altura de sus compañeras de fraternidad, de necesitar ropa de diseñador, bolsos caros, viajes. Hemos intentado hablar con ella, decirle que no necesita compararse con los demás, pero simplemente nos ignora. Hizo una pausa, con un profundo suspiro audible. Me pidió $5.000 la semana pasada. Dijo que eran para libros de texto y materiales de curso. Cuando le sugerí que buscara un trabajo a tiempo parcial para ayudar, tuvo una crisis nerviosa, gritando que no entendemos lo difícil que es la universidad, la presión que hay, que necesita encajar. Las piezas del rompecabezas encajaron con una irresistible irresistibilidad para Arthur. $5.000 para libros de texto, un colapso ante la sugerencia de buscar trabajo, la desesperada necesidad de $100.000, la obsesión por el estatus y los artículos de diseño. Chloe no solo era una consentida, tenía una deuda considerable, probablemente abrumadora. Su amenaza de buscar otra solución adquirió de repente un significado mucho más siniestro. «Robert», dijo Arthur, con la voz impregnada de un frío temor, «Chloe está en serios problemas, ¿verdad?» «Creo que sí, papá», admitió Robert con la voz entrecortada. «Hemos estado pensando cómo acercarnos a ella. Está tan a la defensiva, y ahora te amenaza. Esto supera cualquier cosa que pudiéramos imaginar». Arthur pensó una vez más en las proféticas palabras de Evelyn. Necesita comprender el verdadero valor. Tendrá que ganárselo, aprender a respetar lo que no se puede comprar. Reafirmó la visión de futuro de Evelyn, incluso en este momento de crisis. Evelyn lo sabía, Robert. Siempre supo que Chloe tendría que ser digna de este legado, no solo tener derecho a él. Y ahora mismo es todo menos digna. No podemos recompensar este comportamiento. Solo validaría su creencia de que puede exigir su camino en la vida. A pesar de la impotencia compartida, Arthur sabía que no podía echarse atrás. El collar era más que dinero. Era un símbolo, una lección. «No le daré el collar, Robert. Ahora no. Así no. Se queda en la caja fuerte». «Lo entiendo, papá», dijo Robert con voz resignada. «¿Pero qué hacemos? No podemos dejar que se descontrole». «No podemos», asintió Arthur con la mirada fija en la caja fuerte cerrada. «Pero tampoco podemos permitirle que lo haga. Tenemos que obligarla a afrontar las consecuencias de sus decisiones. Y ahora mismo, mi principal preocupación es su seguridad. Este nivel de desesperación me asusta». Hizo una pausa y añadió: «Tienes que vigilarla, Robert. Vigilarla muy de cerca. Algo no va bien en su mundo, y se encamina por un camino muy peligroso. La historia del collar y el acto desesperado de mi nieta está lejos de terminar. Si te conmueve esta historia de familia, traición y una reliquia invaluable, no olvides acompañarme hasta el final. No olvides darle a me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte lo que sigue». Los días se convirtieron en una semana tras la desesperada llamada de Chloe, y cada hora se alargaba con una profunda sensación de aprensión. Arthur intentaba mantener el ritmo habitual de su vida, una rutina que solía reconfortarlo. Iba al mercado Henderson a comprar sus provisiones semanales. Intercambiaba palabras amables con la señora Henderson en el mostrador de charcutería y se entretenía en el pasillo de frutas y verduras. Sin embargo, bajo la apariencia de normalidad, una tensión gélida se aferraba a sus entrañas. Se encontraba constantemente revisando las cerraduras, con la mirada fija en los pestillos de las ventanas, una vigilancia que no había sentido desde la muerte de Evelyn. Aquella mañana de jueves en particular, un fresco día de otoño con un toque de frío invernal en el aire, Arthur hizo su habitual viaje al mercado. Antes de irse, revisó deliberadamente el cerrojo de su puerta principal, pasando los dedos por el frío metal, asegurándose de que estuviera bien cerrado. Una nueva costumbre, nacida de la velada amenaza de Chloe, un reconocimiento silencioso del peligro que ahora percibía. Incluso tiró de la puerta con firmeza tras él, esperando el satisfactorio clic, antes de bajar los escalones del porche. El mercado estaba repleto, una distracción bienvenida. Pasó un rato más de lo habitual charlando con viejos conocidos, intentando superar la persistente inquietud. Pero al regresar por su calle arbolada,
La familiar comodidad del hogar dio paso a una punzada de alarma. Algo no cuadraba. Su casa, normalmente tan sólida y acogedora, parecía extraña. Al entrar en la entrada, fijó la mirada en la puerta principal. Estaba entreabierta, con un rayo de oscuridad asomándose por la rendija. Se quedó sin aliento. Recordó con claridad cómo la había cerrado. El clic satisfactorio, el tirón firme. No podía abrirse. Sin embargo, lo estaba. Un terror gélido lo recorrió, helándolo hasta los huesos. Cada nervio le gritaba que se quedara en el coche, que pidiera ayuda. Pero un instinto más profundo y primario, la necesidad de proteger su hogar, sus recuerdos, lo impulsaba hacia adelante. Apagó el motor, cogió su teléfono y se acercó con cautela. De repente, las bolsas de la compra le parecían insoportablemente pesadas. Empujó la puerta lentamente. Las bisagras crujieron en el repentino silencio. La entrada estaba desordenada. La pequeña mesa del recibidor, normalmente adornada con un jarrón de flores frescas, estaba torcida, con su contenido esparcido por el suelo de madera pulida. Sintió un nudo en el estómago. Entró, recorriendo con la mirada el espacio familiar. La sala de estar, un santuario de comodidad, estaba invadida. Los cojines del sofá estaban desparramados al azar, uno incluso al revés. Las lámparas estaban torcidas. Su mirada se dirigió a la mesa de centro, donde guardaba un pequeño cajón para objetos diversos, incluyendo papeles importantes. Estaba completamente vacío. Los papeles del seguro, el documento de tasación del collar, habían desaparecido. Se le heló la sangre. No se trataba de un intruso casual buscando dinero para gastos menores. Era un objetivo. Los papeles del seguro, la tasación, sabían exactamente lo que buscaban. Presa del pánico, Arthur dejó caer las bolsas de la compra y subió corriendo las escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza. Cada paso en la escalera crujiente intensificaba el terror. Irrumpió en su estudio, buscando de inmediato la caja fuerte de la pared, oculta tras el retrato de Evelyn. El cuadro, normalmente perfectamente centrado, estaba torcido, colgando con una expresión de borracho en un gancho. La arrancó. Su mundo se tambaleó. La pesada puerta de acero de la caja fuerte, que había asegurado meticulosamente hacía apenas una semana, estaba abierta, de par en par, y dentro, donde había descansado la caja de terciopelo de Evelyn, estaba devastadoramente vacía. El collar, un siglo de historia familiar, símbolo del amor y la sabiduría de Evelyn, había desaparecido. Un grito gutural escapó de sus labios, un sonido de pura angustia. Buscó a tientas su teléfono. Sus dedos temblaban con tanta fuerza que casi lo dejó caer. Marcó el 911 con la voz entrecortada. Han entrado en mi casa. Mi caja fuerte ha sido vaciada. Mientras hablaba, detallando el robo, un nuevo sonido rompió el silencio agonizante. Un golpe sordo desde abajo. Luego, el leve chirrido de un armario al cerrarse. Pasos, suaves pero inconfundibles, avanzando hacia la parte trasera de la casa. Alguien seguía allí. «Espera», susurró Arthur al teléfono, con la voz apenas audible y la adrenalina corriendo por sus venas. «Hay alguien aquí. Lo oigo. En la cocina». La voz tranquila del operador respondió, confirmando que se estaban enviando unidades, instándolo a permanecer oculto, a salvo. Pero Arthur no pudo. Aferró el teléfono, con la mente consumida por una férrea determinación. Le había fallado a Evelyn una vez, al permitir que Chloe desestimara su legado. No volvería a fallarle. No si podía evitarlo. Se enfrentaría a este intruso, protegería lo que quedaba de la memoria de Evelyn, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Se dirigió en silencio y con cautela hacia la puerta de la cocina, con el corazón latiéndole con fuerza. Respiró hondo, preparándose para cualquier confrontación que se avecinara. Era un anciano, pero no estaba indefenso. Empujó la puerta de la cocina y sus ojos se posaron en la figura agachada cerca de la puerta trasera, metiendo frenéticamente cosas en una gran bolsa de lona. La figura se quedó paralizada, sorprendida en el acto. Al girarse lentamente, el mundo de Arthur no solo se tambaleó, sino que se hizo añicos irreparablemente. El rostro le resultaba familiar, demasiado familiar. El vibrante cabello rosa, los ojos de asombro y abiertos. Era Chloe, su nieta.
La habían pillado con las manos en la masa, con una esquina de la caja de terciopelo de Evelyn asomando acusadoramente por encima de su bolso de lona. Arthur sintió un golpe físico, un dolor mucho más profundo que cualquier herida física. Su voz era apenas un susurro, entrecortada y ronca. Tú me robaste. ¿Tu propio abuelo? Si este viaje a través de secretos familiares, traiciones y una oportunidad de redención te ha conmovido, recuerda darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite escuchar una historia de segundas oportunidades y suscribirte a mi canal para más historias que exploran lo más profundo de la experiencia humana. Tu apoyo significa mucho para mí. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de acusación, haciendo eco al cristal al romperse. Me robaste, a tu propio abuelo. La voz de Arthur era un susurro, un mero fantasma de su fuerza habitual, pero rompió el silencio con la fuerza de un trueno. Chloe, paralizada en medio de la escena, se enderezó lentamente. Su rostro, normalmente tan animado, era ahora una máscara de terror y vergüenza. Su vibrante cabello rosa parecía haber perdido su color. Sus ojos, abiertos como platos, brillaban con lágrimas contenidas. La caja de terciopelo, la caja de Evelyn, aún sobresalía de su bolso de lona, un testimonio innegable de su crimen. Temblaba. Todo su cuerpo se estremecía incontrolablemente. «Abuelo», dijo con voz ahogada, apenas audible. «Yo necesitaba el dinero. Lo siento mucho. Solo lo necesitaba». Su súplica era un sollozo entrecortado. Iba a venderlo, solo una parte, para pagar mis deudas, y luego lo compraría de nuevo y lo devolvería. Iba a decirte que lo perdí, lo juro. La magnitud de su engaño, el frío cálculo tras su plan, impactó a Arthur con una fuerza brutal. No fue solo el robo del collar, fueron las mentiras planeadas, la traición a la confianza, la profunda falta de respeto por la memoria de Evelyn y su legado. Sintió un dolor profundo y desgarrador en el pecho, un dolor que eclipsaba cualquier dolor físico. «¿Deudas?», logró decir Arthur, con la voz aún ronca por la sorpresa. «¿Qué deudas, Chloe? ¿Qué tan grave es?». La presa de su compostura se rompió. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con las manchas de tierra del suelo de la cocina. $5.000, abuelo, se lamentó. En 3 tarjetas de crédito. Solo intenté mantener el ritmo. Todas en mi hermandad tienen ropa de diseñador, coches de lujo, hacen viajes de vacaciones de primavera. No pude seguir el ritmo. Solo quería encajar. Pensé que si vendía el collar, podría pagarlo todo, y luego lo compraría de nuevo antes de que te dieras cuenta. Lo tenía todo planeado. Sus siguientes palabras agudizaron el apuñalamiento. Incluso investigué casas de subastas. Iba a vender lo suficiente para liquidar mis cuentas. Luego fingiría un robo, y tú presentarías una reclamación al seguro. Nunca notarías la diferencia. Simplemente lo necesitaba. Arthur la miró fijamente, con la vista nublada. Esta no era la niña consentida de la fiesta de cumpleaños. Era una joven desesperada y descarriada que había cruzado la línea, una criminal calculada en potencia. La idea lo heló hasta los huesos. Sabía que estaba en apuros, pero no en esto. No en este engaño premeditado y profundo. «Chloe», dijo Arthur, recuperando en su voz algo de su fuerza habitual, aunque con un profundo pesar. «Acabas de destruir nuestra relación. Elegiste traicionarme, robarme, mentirme, por $5.000. La verdad de sus palabras flotaba en el aire, pesada e ineludible. Chloe se estremeció visiblemente, como si la hubieran golpeado. Todo el peso de sus acciones, el daño irreparable que había infligido, parecía recaer sobre sus hombros. Entonces, desde la distancia, un débil y triste gemido les llegó. Sirenas, cada vez más fuertes, más cercanas, perforando la tranquila noche suburbana. Chloe levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos de par en par, presa de una nueva oleada de terror. «Vienen por mí», susurró, con la voz impregnada de pánico. «Dios mío, abuelo, ya vienen». En esa fracción de segundo, al ver el rostro de su nieta deformarse por un miedo puro y animal, Arthur vio más allá del ladrón, más allá de la traición. Vio a la niña asustada y descarriada, que Evelyn siempre había creído que podía salvarse. Recordó las lecciones de Evelyn, no solo sobre el valor y el legado, sino también sobre la familia.
sobre el poder perdurable del amor, incluso ante una profunda decepción. Evelyn no la habría dejado ir a la cárcel. Evelyn le habría dado una oportunidad. «Sótano», espetó Arthur con voz firme y decidida. «El trastero bajo las escaleras. Ahora». Chloe, impulsada por el instinto y el terror, corrió hacia la puerta del sótano. Arthur la guió rápidamente, empujándola suavemente por las escaleras y cerrando la puerta justo cuando el aullido de las sirenas alcanzaba su punto álgido afuera. Momentos después, llamaron a la puerta principal. Arthur respiró hondo, se recompuso y se dirigió a la entrada. Abrió la puerta y se encontró con dos agentes uniformados, el detective Evans y el agente Lee, con el rostro sombrío y las manos apoyadas en las pistoleras. «¿Señor Arthur?», preguntó el detective Evans, recorriendo con la mirada la desordenada sala de estar. «Recibimos una llamada sobre un robo en curso». Arthur, sorprendentemente, descubrió que la mentira le salía con facilidad. «Oh, oficiales, menos mal que están aquí. Lo siento muchísimo. Fue un error. Llegué a casa y vi la puerta entreabierta, y mi memoria, simplemente, entró en pánico. Pensé que la había cerrado con llave, pero debí haberlo olvidado. No había nadie. Solo un pequeño desastre por mi propia torpeza». Señaló vagamente los cojines esparcidos. «Ya me estoy haciendo mayor, ¿ven? ¿Ven? A veces imagino cosas». El detective Evans frunció el ceño y entrecerró ligeramente los ojos. «¿Está seguro, señor Arthur? Su caja fuerte estaba vacía». Sí, estoy completamente seguro. He estado organizando documentos viejos, cambiando algunas cosas de sitio. Debí de dejarlo abierto. Está todo aquí, sano y salvo. Solo mi vieja mente me está jugando una mala pasada». Incluso soltó una risa temblorosa. Sabía que había una multa por presentar una denuncia falsa, pero la pagaría. Pagaría lo que fuera para proteger a Chloe de esto. Los oficiales intercambiaron una mirada, claramente poco convencidos, pero Arthur mantuvo la compostura, insistiendo en que fue un error. Tras un breve y severo sermón sobre la cautela y una conversación tranquila, casi resignada, sobre la multa por un informe falso, que Arthur aceptó pagar de buena gana, se marcharon. El silencio que reinó tras su partida fue denso, pero fue un silencio de alivio, no de terror. Arthur se dirigió a la puerta del sótano. «Chloe», llamó en voz baja. «Ya puedes subir». Chloe emergió, pálida y llena de lágrimas, con la bolsa de lona aún aferrada en sus manos. La caja de terciopelo ya no sobresalía. Arthur la condujo a la mesa de la cocina, escenario de su robo frustrado, y la sentó. El aire crepitaba con una tensión tácita. «Esto no ha terminado, Chloe», comenzó Arthur con voz firme e inquebrantable. «Me traicionaste, rompiste mi confianza, casi lo destruyes todo, pero esta noche te di una oportunidad de redención, y ahora te la vas a ganar». Le explicó sus condiciones, un contrato para su futuro. Ella les confesaría todo a Robert y Laura, sin mentiras ni omisiones. Él saldaría su deuda de $5.000, pero a cambio, ella completaría 250 horas de servicio comunitario en el Centro de Atención para Ancianos local. Asistiría a sesiones de asesoramiento financiero semanalmente y se comunicaría con él, Arthur, todos los días durante el año siguiente, para rendir cuentas de sus gastos y decisiones. «Y el collar». «El collar», dijo Arthur, mirándola fijamente. «Solo será tuyo después de que te gradúes de la universidad, completamente libre de deudas. Después de que hayas demostrado, durante un año entero, que puedes tomar decisiones financieras responsables. Y lo más importante», enfatizó, «después de que realmente entiendas lo que significan la lealtad familiar, la confianza y el valor genuino. No solo el dinero, Chloe, sino amor y respeto por quienes te precedieron, como Evelyn». Chloe, que había estado escuchando en silencio, atónita, finalmente se derrumbó. Se tapó la cara con las manos, con el cuerpo destrozado por sollozos sinceros, lágrimas de remordimiento, alivio y gratitud. «Gracias, abuelo», susurró entre sollozos. «Gracias. No te decepcionaré. Lo prometo». Arthur extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de ella, que temblaba. Sería un largo y arduo camino. Reconstruir la confianza no era fácil, y sanar las heridas de la traición llevaba tiempo. Pero al mirar a Chloe, al mirarla de verdad,
No vio a la ladrona desesperada, sino el destello de la joven que Evelyn siempre había creído que podía ser. Una joven con la oportunidad de comprender el verdadero valor, la oportunidad de forjar un legado y un camino hacia la redención. Evelyn, él lo sabía, estaría orgullosa.